Muy bien. 4 los puntos que propuso como agenda. Los tenemos en cuadritos para que vamos analizando uno por uno. Así que pone Bianquita el primero. Ahí está. Agenda que propone CAINCO. Primero, congelar el salario del sector público, salvo en salud, educación, seguridad, para contener el déficit. Vendría a ser Claro, el primer punto. el Estado tiene 600.000 trabajadores, ¿no? Y el 30% debe ser salud, educación y 35, un ratingo, pues. Ponerlo en el anterior, Bianquita. Nos lo sacaron. El anterior. Salud, educación y seguridad debe ser un 5, digamos 35%. Lo demás ¿En debiera empleado congelarse, público? claro, por supuesto. Porque además lo grave de esto es que ya el ministro ya dijo, no va a hacer el aumento lo que pretenden, pero va a haber aumento. Claro. ¿Qué hacemos si proponen 10% de aumento? Pero además, obligatorio al sector privado. No nos olvidemos que es obligatorio al sector privado. ¿Y qué van a hacer las empresas privadas? Claro, y ahí tiene Pueden mucho quebrar que ver, realmente. tiene mucho que ver Claro. con la falta de entendimiento de lo que es generar empleo por parte del gobierno. No, o sea, nadie o muy poca gente que trabaja hoy en el gobierno, en el Ministerio de Economía, nunca han invertido su dinero, nunca han tenido una Nunca. empresa, Sí. nunca han sabido lo que es tener que generar empleo y saber lo que cuesta cuidar esos empleos. Porque una cosa es abrir y emplear a alguien, pero cuidar y dar empleos de calidad es Claro. muy difícil. El gobierno cree que con dar un decreto, con decir, bueno, le pido al Banco Central que me siga imprimiendo, que me dé más plata, yo financio mi aumento salarial. ¿Y sabes qué? La vida real no funciona al final así. ni le suben a los trabajadores Claro, les públicos. hacen ahí... Ah, les hacen firmar contratos internos, ¿no? Claro, Claro. Y te revientan al sector privado. Yo lo escuchaba al ministro de Desarrollo Rural. Vamos a exportar 100 millones de dólares en chía. ¿Cuánto es su cuota de él? ¿Cuál es la empresa que tiene? ¿Qué tractor tiene? ¿De dónde saca él su...? Vamos a importar. Está como la mosca que se asienta en la oreja del burro y dice, estamos arando, dice, ¿no? Y el que está arando es el burro. No, es el que está empujando el arado, no es ¿Verdad? ni siquiera el burro. Ni siquiera el burro, pero ¿verdad? la mosca cree que está arando. En la misma están estos. Claro. No tienen idea de los costos, no tienen idea del riesgo del que Sí. estás hablando vos, no tienen idea de nada y sin embargo se meten ellos. Le vas a aumentar a tus trabajadores. Por cada 5 trabajadores que le aumentás, estás perdiendo la posibilidad de contratar uno. Exacto, y justamente creo que en ese sentido, lo que decía Jean-Pierre también es interesante, de las instituciones que hoy son anacrónicas a lo que vive la economía, ¿no? O sea, la COP ya no representa a los No, trabajadores, no. ni siquiera a los Eso, mineros, tal ¿no? cual. Entonces, pretender negociar con una institución que tampoco tiene conocimiento de Pero- lo que pasa hoy en la Pero economía un y en los ratito, pero trabajadores. además de eso, por un tipo despreciado por los propios trabajadores. Correcto. Que no- Guarachi Además de eso, que no tiene Guarachi apoyo, no representa a no nadie. tiene Sí, apoyo, lo no aborrece. representa a nadie. Sin embargo, se ha atornillado de nuevo y ya tenía que irse. Claro. Y se ha atornillado de nuevo porque el gobierno le conviene que siga. Claro, por supuesto, es una ficha que ya viene, es su tercer gobierno, Claro. ¿no? Es el Sigamos. tercer gobierno. ¿Les parece si seguimos revisando el siguiente punto? Ahí está. En lo privado, permitir negociación salarial sectorial en el ámbito privado basada en datos. Correcto. Congelar el salario mínimo nacional por los efectos negativos que ha tenido en el empleo formal. Aquí sería algo, por ejemplo, como que, a ver, si me da bien, si estoy bien económicamente, tengo ingresos en mi negocio, puedo negociar con mi empleado para Claro, darle por un poco supuesto, más, digamos. claro, Eso por sería la supuesto. figura, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, claro, yo dependo de un sueldo, claro, qué bueno que me aumenten, pero si eso determina que la empresa en la que yo trabajo No, quiebre, puede que me no, muero. o que no, O que no o que me- no crezca. Que no crezca. En el momento en que una empresa no crece, está yendo para atrás. Y O no que haya tengo yo despidos avance, también. O que claro. haya despidos O para despidos poder Es que pagar. no agresivos. podés, no Ajá. podés despedir, no Ah, podés despedir porque ya. también estás prohibido por Ah. Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, Ahora yo tengo unos amigos Ahí que está el son problema. diseñadores terrible. de moda y ellos cuando les tocó, por ejemplo, los dobles aguinaldos, realmente la pasaron muy mal. Porque Obvio. ellos tuvieron hasta que fue una empresa sacarse eso. un préstamo, prestar y pagar Pero un claro, interés por alto. supuesto. Y ellos son una empresa pequeña que está surgiendo de a poco, digamos. Claro. Entonces no es producente para para el emprendedor boliviano. Pero además digamos, lo ¿no? correcto es, vos no podés mentirle a tu trabajador que
que no tenés superávit. Si tuviste prima, tenés superávit. Entonces, Y hay muchas empresas que ya no tienen prima hace muchos hace años. muchos años porque ya no da la ganancia. Sí. Entonces, esas cosas te miden la posibilidad que tenés del incremento salarial. Porque la otra es impedirte que contrates más gente Claro. cuando el negocio está despegando. Y en este país, en estas condiciones, hacer que despegue un negocio, ¿sabes qué? Tenés que ser Difícil. Superman. Y ahí también en este punto 2, que creo que también es un poco el planteamiento que tiene Caínco, que tiene Jean-Pierre, que es bastante vanguardista en ese sentido, el tema de negociar, ¿no? El negociar con la empresa, con tu empleador, o vos como empleador negociar con tus empleados, también es un acto de mejora en la calidad de cómo planteas el rendimiento de tu empresa. Claro, y ¿no? la relación obrero-patronal. Exacto, porque hoy hay mucha gente, incluso la institución, por ejemplo, como la COB, las centrales obreras, los sindicatos, que siempre ponen a la empresa como el enemigo del trabajador. claro, ¿no? El enemigo al que hay que sacarle. Exacto. En cambio, creo que este tipo de planteamiento de poder negociar también va hacia eso, ¿no? O sea, de cambiar la perspectiva de la relación entre la empresa y el trabajador. Es que es la nueva relación. pues. Exacto, Claro. ¿no? Pero hay que entenderla desde, por ejemplo, nosotros como trabajadores, entender que hay situaciones, que el país está atravesando ciertas situaciones y que, bueno, desde el margen de la honestidad también ajustarnos el cinturón todos, Claro. ¿no? Pero también entender que hay cosas que tenemos que mejorar dentro del rendimiento para que la empresa, precisamente como tu fuente de trabajo, como la que te da estabilidad, pues siga vigente, ¿no? Porque Claro. a veces pensamos como trabajadores que, bueno, la empresa tiene la obligación de darme. Sí, está bien, tiene la obligación en la medida de tus funciones. Pero es un discurso muy viejo y gastado también, ¿no? Eso como que, ay, las clases sociales. No digo que no existan las clases sociales, existen y vos Pero como está empleado. materializado en los sindicatos. Exacto, ahí va, pero es por eso digo un discurso gastado y viejo, obsoleto, digamos, en donde vivimos en capitalismo, o sea, somos Sí, hasta sí, liberales, ¿no ves? Espérate O sea, un ratito. entonces, Lo liberal es hoy en el mundo, lo liberal es el que se preocupa más por el salario, Ujú. por las prestaciones sociales, por la jubilación. ¿Por qué? Hasta por Porque, las horas de trabajo. claro, y por las Sí. horas de trabajo, porque sabe cuál es la relación del retorno. Ajá. Un trabajador bien pagado y un trabajador que reciba lo que tiene que recibir, te va a rendir mejor. Claro. O sea, al capitalismo le importa que vos estés bien para ganar más plata. Es lo lógico, muy lógico. normal, ¿no? Sí. Tienen que ganar más que uno, pues, ¿no? ¿Qué le Porque vamos a está hacer? invirtiendo más que uno Claro, también. Exacto. además se está haciendo cargo de 20. Ajá. ujú. Pero ahora en la inflación, yo estaba pensando, en otros países lo he visto que hay un ajuste salarial cada tantos meses, por ejemplo en Argentina, porque todo sube de precio. Eso aquí, ¿en Es qué diferente. punto tenemos que llegar para que ya se pueda hablar de, sí, hay que ajustar los sueldos también? Pero es que el gobierno para comenzar, tendría que reconocer cuál es la inflación real. Ya. Mientras Y no te el lo cambio reconoce. al dólar sigue Porque siendo lo oficial, ¿no claro, ves? pero también tendría que reconocerle al trabajador del Estado, ser el primero en reconocerle la inflación. En otros lados es mucho más liberal el asunto que arreglan, llegan a acuerdos sobre esto que estás diciendo. El nivel de vida se subió tanto, ok, ya está por encima de las posibilidades de lo que nosotros le hemos dado, entonces aumentémoslo de nuevo. Pero eso se convierte, en Argentina se convirtió en una bomba de tiempo porque miramos las veces que tuvieron que aumentar por año a veces. Claro. Y es una situación bien compleja que además está acompañada de una realidad en Bolivia de que el 80% de la actividad económica está en negro, ¿no? O sea, es una actividad de autoempleo, de personas que no tienen la posibilidad tampoco de contratar de manera Negocios legal. informales, ¿no? También. Claro, porque Claro, es una realidad. Contratar formalmente en Bolivia, Ujú. Dios hizo ayuda, ¿no? Porque son trámites, el costo de que Claro. es un Son muchas 60% trabas también, más ¿no? No, aproximadamente. sí, claro, si tenés cinco empleados, vas a terminar con 3, porque tenés que votar 2 para poder blanquear, digamos, esta situación. Claro, y lo que cuesta, por ejemplo, el cambio de personal, ¿no? O sea, si tú quieres, ponele, tienes una persona en tu empresa que no hace nada y que va a calentar el asiento 8 horas al día, Y no lo podés echar. no lo puedes despedir. O sea, y temer, y si lo despides, ¡jo! La que te sablean, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, en un contexto en el que hay empresas que dan más trabajo a más familias y demás, a veces se van
en Argentina pasó un montón. Claro. Que habían abogados especializados en sacarle hasta el último quinto a la empresa. Entonces, se dedicaban a hacer juicios, Ya. ¿no? De que lo votó porque el otro no iba, porque había un derecho por acá, había un derecho Pero por allá. aparte, los malditos derechos con los que yo me he opuesto toda la vida, el derecho sindical de que el ejecutivo de No labura. no trabaja porque está representando su huevada. Anda a trabajar si tenés algo que hacer. Decís, estoy saliendo de tal hora a tal hora, te tienen que dar permiso, pero vos no estás todo el día trabajando por tus compañeros. Claro. Anda a trabajar a la empresa. ¿Cuánto? No me acuerdo de cuánto era exactamente el salario del flaco Borda, que iba por los 20 no sé cuántos mil bolivianos, 29.000 declarado bolivianos. en comisión Declarado en sindical comisión. años. Sí. ¿no? Claro, el Estado le pone sus 20 Claro, y pico porque mil. estaba a favor siempre a favor Claro. del gobierno. Porque fue hasta candidato, ¿no? ¿Ah? El flaco Borda fue hasta Yo candidato. lo ¿no? conocía a Borda toda la vida porque él era el que le llevaba el maletín a uno de los compañeros en el MIR en esa época. Y de ahí apareció como si fuera un gran dirigente sindical. Bueno, ya se murió, ¿para qué va a hablar de él? Pero es eso. Vamos por el otro punto. Vamos por A el ver. tercer punto. Ah, ¿verdad que Nos estábamos en los quedamos. puntos? Estamos con los puntos, Sí, por favor, ¿verdad? Me había concentrémonos. olvidado. No se disocien. Aquí Otra está vez. la clave, Al punto. de lo que plantea Caínco. Ahí está. Estímulos reales a la contratación formal con incentivos para empresas e industrias que brindan oportunidades laborales, priorizando a los jóvenes y a las mujeres. Ahí Y está. eso es un poco lo que hablábamos en Mejor. parte, ¿no? O sea, hoy el Estado es el mayor desincentivo a la formalidad en la economía. Ujú. Todos son trabas, Ya. todos Sí. son obstáculos, todo es Otra vez. Cuesta más, entender pues, todo cuesta más. ¿no? a la empresa, al emprendedor, a la formalidad como el acto más aberrante para el Estado, ¿no? O sea, el empresario es el enemigo, el emprendedor es a quien hay que ponerle traba y es a quien al final genera los empleos de calidad, ¿no? O sea, la empresa privada, el hecho de que una empresa que haya iniciado como un emprendimiento y que logre después contratar y alcanzar la formalidad de sus trabajadores, es el empleo de calidad que todos deberíamos Claro. aspirar. Ah, todo el mundo aspira. Pues. Y Pero son esto- los impuestos, es la burocracia. Odio todo la esto- burocracia. Son los permisos también que Todo, tenés. claro, que o sea, ir y es Todo traba este tras traba, aparato ¿no? que aplasta por completo Absolutamente. al empresario y al emprendedor. Por ejemplo, las malas jugadas de impuestos también. Hay Claro. muchas Claro. personas que luego, después de haber cerrado su NIT, aparece abierto de la Años nada por después. arte de magia y tienen deudas de 5.000, Pero eso es 3.000 corrupción. dólares. Eso no entra en la Vos decís lógica que laboral. Eso es la corrupción del Estado. Por eso, a eso me voy, Claro, digamos, ¿no? La mala claro, jugada de sí, impuestos sí, con los sí. empresarios o con los jóvenes o la gente que quiere ser emprendedora o tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando tenés tu NIT. propio NIT. Ajá, NIT personal. NIT NIT personal, cuando prestas Individual. tus servicios, Sí. digamos, Sí. ¿no? Yo tengo muchos amigos que les ha Unipersonal. pasado. Es Unipersonal. Yo Les tenía ha eso. pasado bastante de Sí, haber sí. pagado Sí. para cerrarlo Y, y luego de la nada aparecen después con de una 5 deuda. años, hola, ¿cómo estás? La estamos Claro, buscando y impuestos. ahí de dónde Claro. saca plata la gente, digamos, ¿no? O la Exacto. plata que tiene ahorrada la tiene que pagar a impuestos, digamos. Y ¿no? tomando en cuenta que Bolivia es un país que, digamos que del 20% de la formalidad que hay en el mercado laboral y en la economía, que o sea, ese 20% sostiene a los impuestos, ¿no? O sea, es a quien le sacan los impuestos en ese sentido de las empresas. Ujú. ¿En qué se ven beneficiadas después las empresas con todo lo que les sangran? Tenemos buenas carreteras, tenemos buenos servicios, vivimos en un país seguro. O sea, le sacan un montón de dinero Ni del siquiera las trabajo. jardineras pueden cortarla. Claro, bien. del Sí. trabajo de las empresas, porque finalmente lo que se va en impuestos es el trabajo de las empresas y de la gente que trabaja en las empresas. ¿Para qué? Esa para mí es la pregunta que más me da bronca, ¿no? Ahí sí siento que me roban, digamos, Claro. cuando pagas impuestos un montón de plata, al final, ¿para qué? Ay, no ves el ¿No? resultado O sea, de dónde invertiste. para digamos. mantener la burocracia. Claro, Sí. Para para nada más. eso. ¿No? O sea, estás trabajando, hay algunas... Para tu jubilación. Ni siquiera... Pero tu jubilación ahorita está en entredicho porque la han prestado al Claro. Banco Central. Revisemos el Encima último de esa. punto.
La agenda que propone CAINCO, este es el cuarto punto, instalación urgente de una mesa nacional tripartita, Estado, trabajadores y empleadores para construir una nueva política laboral. Ese sería el último punto de la agenda que ha propuesto CAINCO. Parecería obvio, ¿no? O sea, que hablar de incremento salarial tendría que tener a trabajadores y empleadores. Pero el gobierno Claro, le Solo encanta, conversa con la central Claro. obrera. ajá, como si fueran los hacedores de la economía. Claro. es Y directo peor el la decreto, central ¿no? obrera boliviana, Claro, ¿no? Que, da directo su decreto, ¿no? claro, o sea, se sienta, negocia, les dice, bueno, ustedes pidieron el 15, les voy a dar el 4, y a ustedes, dirigentes, algo más, digamos, ¿no? Pero claro, la reunión con quienes de verdad tienen que explicar, bueno, señor gobierno, las cosas que usted ha hecho durante estos años son una barbaridad, no hay las posibilidades de nada. Absolutamente. Pero claro, no se escucha esa parte. No, y el trabajador consciente entiende de que es Exacto. nada. Exacto. Pero el dirigente sindical no quiere entenderlo.